Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿verdad? Y hay que reconocer que lo necesitamos, que fuera de Él no hay nada, que Él nos da la vida eterna por medio de ¿quién? De Jesús, sí, de su Espíritu, del Espíritu de Dios. ¿Cómo guía nuestras vidas Él? Que tenemos que creer en Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Hablábamos acerca de unos puntos muy importantes en la cuestión doctrinal. Quedamos que creer viene de la palabra ¿qué? Pisteo, ¿verdad? Que es creer, también es persuadido de, fiarse de, confiar, apoyarse en el sentido de la palabra, apoyarse en, no una mera creencia. Fe viene de la palabra pistis, ¿verdad? Que es firme, persuasión, convicción basado en el oído, relacionado con pis. Con peito, que es persuadir, y esta palabra habla acerca de lo que es esa fe puesta en Dios. Y luego veíamos lo que es la palabra Señor. La palabra Señor viene del griego kurios, que es supremacía, supremo en autoridad, ¿verdad? Que hablábamos de que es señorío, ungido, el soberano, el amo. Hablábamos de la palabra Salvador, el que sea nuestro Salvador, ¿qué es? La palabra es soso, ¿verdad? Soso, que es liberar, proteger, hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar. Y luego hablamos de una palabra muy interesante cuando nos dice ahí en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca esa palabra, reconocer, confesar, viene de la palabra homologeo, ¿verdad? Que es hablar la misma cosa. Homos es mismo, logeo es hablar, y es asentir, estar de acuerdo, denota también confesar, declarar, admitir. Y hablamos cómo se nos ha enseñado que ese texto ahí en Romanos nos habla acerca de lo que es, nos han enseñado pues que es acerca de, haz una oración y recibe a Jesús como el Señor tu Salvador y serás salvo, ¿verdad? Y eso no es lo que el texto está refiriendo. Cuando este texto dice que si confesares con tu boca, estamos hablando de declarar, hacer la misma declaración, pero no es una declaración, o no se refiere ahí que una oración para salvación, o sea, no es hacer una oración, porque si somos salvos por una oración, pues como que se contradice de todos los contextos. Es el único texto donde habla acerca de esto, lo decíamos, fue escrito a los romanos especialmente, y tiene un contexto ahí, que es lo que hablábamos el domingo. Y bueno, pues vamos a continuar, nos quedamos en el punto 3, sí, ¿verdad? Nos quedamos en el punto 3, de que deja que Él te guíe. Y entonces hace 8 días estábamos hablando, leímos Romanos 8:7, entonces veíamos, deja que Él te guíe. Y veíamos lo que es Romanos 8:7, que dice, cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios. Decíamos que cuando alguien se deja controlar, esto habla sobre ¿qué? Dejarse controlar por su naturaleza. O sea, cuando tú te dejas controlar, como dice ahí el texto, por tu naturaleza humana, eso nos va a llevar en contra de los principios de la palabra, ¿sí? Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa que de continuo quiere ir a lo malo. Entonces, hablando del contexto del tema que venimos hablando, estamos hablando acerca de cómo educar nuestra alma y esa lucha, esa batalla que hay en nosotros es constante y todos la tenemos. Entonces, el texto nos habla ahí en Romanos de si alguien se deja guiar o controlar por esa naturaleza,
que está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios, dice, de hecho no es capaz de obedecerla por su naturaleza humana. Es por eso que tenemos que morir a nosotros. Dice el versículo 8, porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Es por eso que debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora el versículo 14, que es el versículo que hemos estado memorizando, dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, si tú eres hijo de Dios, hay una manera de saberlo. Y es quien está guiando tu vida. Porque quien está guiando tu vida te va a llevar a un cambio de vida, a una destrucción de vida. Jesús claramente lo dijo, por sus frutos los conocerán, ¿verdad? Ahora, esto no es fácil, ¿verdad que no? No es fácil. Sinceramente, ¿cuántos decimos, no es fácil seguir a Cristo? No es nada fácil. Es una batalla, es un luchar contra la carne. No es fácil, pero vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice al respecto. Y vamos a ver una serie de textos aquí en Lucas capítulo 9 del 57 en adelante. Lo vamos a dividir en 3 partes. Y lo primero que vamos a ver es que no es fácil. Jesús dijo en Lucas 9, 57 y 58. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier sitio que vayas. ¿A qué le suena eso? Suena a emoción, ¿verdad? Yo te voy a seguir, Señor, no importa dónde vayas, yo voy a estar contigo. Si vas a la China, si vas al cerro, si vas a Cancún, pues también. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Ok, me vas a seguir a donde yo quiera, dices, pero quiero que sepas algo. No hay hoteles de 5 estrellas, déjense los pongo aquí. El Mesías está dejando claro que seguirle no es nada fácil. No hay hoteles de 5 estrellas, no hay burros último modelo, no hay restaurantes de alta cocina, etcétera. Implica que no podemos estar buscando nuestra comodidad o estabilidad, pues el objetivo es seguirlo. Entonces aquí le está diciendo claramente a esta persona, ok, tú dices que me quieres seguir, pero ¿sabes qué? No es fácil. No es fácil, no hay comodidades, no hay lujos, pero sin embargo hoy en día, ¿qué es lo que hacen muchos pastores, profetas, evangelistas, apostolators? ¿Qué es lo que hacen? Buscar precisamente las comodidades. No todos, pero sí en su gran mayoría y más los reconocidos. Si van a ir a un lugar, piden que les den un lugar, un hotel, bueno, porque son siervos de Dios y tiene que ser algo de acuerdo a su categoría como hijos de Dios, porque un hijo de Dios se merece lo mejor. ¿Y los demás qué? ¿Verdad? Dicen eso. Viajes en primera categoría. O sea, lo mejor para el pastor, dicen unos, ¿no? ¿Sabes algo? Jesús aquí está diciendo, no son las cosas así, entiéndelo, no son las cosas así. Ahora, con esto no estoy diciendo que haya comodidades y si llega uno a tenerlas, qué bien, pero no tiene que ser el afán, la prioridad de nuestras vidas. Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? ¿Cuál es tu prioridad? Es el siguiente texto que vamos a ver. Versículo 59 ahí mismo de Lucas, fíjense bien lo que dice. Después Jesús le dijo a otro. O sea, el primero le dijo, no creas que es fácil, O sea, a donde yo voy, no creas que llegamos a 5 estrellas, no creas que andamos en primera clase, ni en burro. No creas que tenemos los mejores restaurantes, no es fácil, le dice. Y entonces, después Jesús le dijo a otro, sígueme. ¿Qué es lo que le dijo? Sígueme, ¿verdad? Estamos hablando acerca de seguirlo a él. Pero él respondió, Señor, fíjese bien,
primero déjame ir a. Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, hay algo muy interesante aquí. ¿Cuál es tu prioridad? Es la pregunta. Porque aquí a este le dice, sígueme, pero él le dice, primero déjame que vaya a. Si estuviera en estos días, ¿qué diría? Señor, primero déjame que vaya a cargar gasolina, porque ya ves que está dura la cosa. Primero déjame que vaya al tianguis, dice la hermana. Primero deja que mis hijos crezcan y salgan de la universidad y que se casen y que tengan. Primero déjame que haga dinero. Primero déjame, ¿sabes? Cuando le está diciendo aquí, déjame ir a enterrar a mi padre, no es porque se le hubiera muerto su padre y dirían, ay Señor, qué desconsiderado, deja que le vaya y le eche un puño de tierra. No, lo que él está diciendo aquí, o el sentido aquí, es de que primero déjame que vaya, que mi papá se muera, y entonces con la herencia, pues ahora te voy a seguir y yo les pago el hotel, yo les pago el burro de primera, para andar a gusto, Señor, porque ya escuché que pues no, la cosa no está muy financiada, muy buena, ¿verdad? Pero déjame primero que vaya y que entierre a mi padre, que cobro la herencia, y mira, Señor, va a haber para la obra. Muchos pseudo predicadores hoy en día dirían, pues ánimo, échale, pero no te olvides de cuando tengas la lana, te vienes y le caes con la del Puebla. Pero no, Jesús, ¿qué es lo que le dice? Lo importante es que tú vayas ahora mismo, o sea, es que entiendas la importancia de las cosas, cuáles son tus prioridades en la vida. Y eso es algo que nos debemos de preguntar, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Qué es lo primero para ti? Porque él dijo que claramente él quería hacer lo primero en nuestras vidas. Entonces, imagínate, piensa y dice, así voy a tener dinero para estar cómodo y estable. Pero ¿qué le dice Yeshua? Primero lo primero, sígueme, sé mi discípulo, lleva el mensaje, la palabra. Ahora vamos con otro punto aquí muy importante e interesante, el sentimentalismo. Vamos a ver aquí algo del sentimentalismo. En el versículo 61 continúa y dice, luego vino otra persona y le dijo a Jesús, vino otro y le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero, otra vez, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Primero déjame ir a despedir de mi familia. O sea, te quiero seguir, pero primero déjame ir. Otra vez está esta prioridad. Y saben, no estamos aquí hablando acerca de que olvídate de tu familia, desoblígate de ellos. No, sino aquí lo que nos está enseñando es la prioridad. Dice el versículo 62 que Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. O sea, dice, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Los surcos le salen torcidos. O sea, lo que está diciendo es de que si tú quieres seguirme, debes de olvidarte de lo que queda atrás, poner tu mirada hacia adelante, hacia el frente. Olvídate de lo que está atrás. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Aquí algo muy interesante que podemos ver es que involucra lo que es el sentimentalismo y una vez más la prioridad. El sentimentalismo, ¿por qué? Porque algo que muchas veces nos detiene de servir a Dios, de seguirlo a Él, es ese sentimentalismo con la familia, con los seres queridos, o ese sentimentalismo que tenemos a lo material también, que no nos deja soltarlo para seguirlo a Él. Y entonces la enseñanza es que el amor por Cristo y su reino deben ser más fuertes que el amor que uno siente
por sus seres queridos. ¿Cómo? O sea que tengo que amarlo más a Él que a mis seres queridos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas es sobre el güerito y sobre las güeritas. Sobre el chino. Sobre los chinos. O sea, es un amor sobre todos. No estamos diciendo, fíjense bien, que ya no los ames, sino que tu amor tiene que ser más grande por Él. Y ahí es donde radica el problema, porque no hemos aprendido eso. No hemos aprendido a amarlo para poder seguirlo como debe de ser. Ahora fíjense algo bien interesante aquí. Estas personas aún estaban mirando hacia atrás. Eso es lo que nos podemos encontrar. Estaban mirando hacia atrás, hacia su familia, y no se estaban enfocando hacia la meta suprema. Filipenses 3:13 dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado. Me olvido del pasado. ¿El pasado dónde está? Está atrás. Me olvido del pasado, porque ¿sabes algo? Uno de los mayores esclavizantes en la vida es el pasado. Si tú no has olvidado el pasado, no vas a poder avanzar hacia el futuro. No vas a poder crecer en tu futuro porque tu pasado te está esclavizando. Ese pasado de dolor, ese pasado de los recuerdos, de los anhelos de atrás. Y entonces dice, me olvido del pasado. ¿Para qué? Para poder avanzar. Y dice, ¿y me qué? Me esfuerzo para alcanzar lo que está adelante. ¿Me qué? ¿Se requiere? Esfuerzo. ¿Sabes qué es un esfuerzo? Algo que va más allá de tus fuerzas. ¿Ustedes creen que hicieron un esfuerzo en venir a este lugar? A lo mejor alguno dice, ay, yo sí, la verdad sí fue grande mi esfuerzo. Pero hay otros que dirán, no, yo no, pues no, ¿qué esfuerzo? Nomás aventar las cobijas a un lado. Entonces, se requiere para seguirlo un esfuerzo. ¿Sabes por qué? Un esfuerzo porque vamos a ir en contra de la corriente, en contra de este mundo, en contra de lo que nos dictan las emociones, en contra de lo que quiere nuestra carne. Entonces dice, me esfuerzo para alcanzar lo que está adelante, sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo. Entonces dice, yo voy a seguir adelante, me voy a esforzar. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que hay que seguir adelante. Fíjate algo muy interesante que dijo Jesús, no lo puse ahí el texto, pero está en Mateo 10:37. Él dijo, cualquiera que ama a su papá, a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no acepta la cruz que se le da al seguirme, no merece ser de los míos. Esto es algo que debemos de entenderlo. El primer mandamiento, la primera ordenanza es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. Cuando tú amas a Dios con todo tu ser, tu vida va a ser diferente hacia los demás también, por consecuencia. Muchos de los que estamos aquí nos hace falta amar a Dios sobre todas las cosas para empezar a caminar realmente como debe de ser en Cristo. No lo hemos entendido. A muchos los mueven sus emociones, sus prioridades están en otra cosa. Por ejemplo, ayer que fue la cena de matrimonios, me faltaron muchos matrimonios. ¿Cuántos? ¿Pero 10 matrimonios o 5 parejas? 10 matrimonios, fíjense. Y pueden tener miles de pretextos, ¿cierto o no? Todos podemos tener pretextos, pero que no vengas que porque es que
no tengo gasolina. Pues hay camiones, hay Uber. No vengo porque es que me llegaron unas visitas. No es algo que se programó de un día para otro. Es algo que teníamos meses diciéndolo. Es que voy a cuidar a alguien. Es que, o sea, por favor. Es que no tengo dinero. Bueno, se supone que ya habían pagado, aunque muchos, algunos nos dejaron por ahí volando, ¿eh? Pero ¿sabe algo? Se necesita esfuerzo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Así de modo que, fíjese bien en esto, de modo que perdón, de modo que se nos manda a no retroceder. O sea, no vayas hacia atrás, ve hacia adelante. A no bajar la velocidad y no estar mirando nuestro pasado y lo bien que la pasábamos con nuestras familias y amigos en nuestra vana manera de vivir. Muchos siguen anhelando el pasado. Déjame decirte algo, si tú sigues anhelando ese pasado en el cual estabas con tus amigos y te emborrachabas y en las pachangas, si tú sigues anhelando ese pasado, realmente no te has arrepentido. Porque arrepentimiento tiene que ver con un cambio en mi manera de pensar con respecto al pasado. Si tú te sigues acordando, escúchame bien, varón, de cuando tú andabas de pecador metiéndote con doña Pancha, con la secretaria, con no sé, y andabas de pecador en eso, y ahora que conoces a Cristo, que estás casado, que ya el Señor está restaurando tu matrimonio, pero si tú sigues pensando en eso y diciendo, ay, cómo me acuerdo de la Pancha. Déjame decirte algo, no te has arrepentido en realidad, no te has arrepentido. Si tú te sigues acordando, ay, cómo me acuerdo esas desveladas que me daba con los cuates, con esas caguamotas y sí, ¿verdad? Con las caguamas y la mota. Si tú te sigues acordando de eso y lo sigues anhelando, así es como una añoranza, no te has arrepentido en realidad. Fíjense bien en esto. Tiene que haber ¿qué? Un cambio ahí. Entonces tenemos que dejar el pasado. El pasado. Vamos a ver esto, cómo es esto de dejar atrás todo eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿qué evocan con esta imagen? A ver, que van siguiendo. Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cuando salieron de Sodoma y Gomorra, Lot, sus hijas y su esposa, que su esposa ¿qué hizo? Ok, ya conocen entonces un poquito del contexto. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que estaban en el extremo, ¿verdad? Ahí se estaba a todo lo que eran los léxicos gays y el XLRT, o ¿cómo se llaman? LRB, todas esas, ¿verdad? Y las banderitas y salían y hacían marchas en mallitas y toda la cosa. Estaban a todo ahí. Sí, a todo, la pornografía, lesbianismo, homosexualismo, burrismo, caballismo, todo. Estaban perdidos totalmente y entonces el Señor dice, los voy a destruir, los voy a aniquilar. Y entonces le dice, manda 2 ángeles porque Lot era sobrino de Abraham y le dice que le dé chance, ¿cómo lo va a destruir? Y entonces el Señor manda 2 ángeles para que lo saquen de ahí de la ciudad. Y bueno, dice que es un ejemplo que vamos a ver aquí de lo que es no mirar atrás. Cuando los habían sacado de la ciudad, los ángeles, uno de los ángeles le dijo, escapa para salvar tu vida. Y le dice, no mires atrás y no te detengas. Fíjese qué interesante esto. No mires atrás y no te detengas. Entonces, le está diciendo, no mires atrás. ¿Por qué? Porque esa ciudad, hablando en el sentido
figurado, una ciudad donde abundaba el pecado, donde abundaba todo aquello reprobado por Dios. Él está diciendo, ya no mires más a ese pasado, a esa vida que llevabas antes. Ya no mires más atrás ni te detengas a contemplar, a estar pensando en esas cosas del pasado. No mires atrás, salva tu vida. Dice, no mires atrás y no te detengas en ningún valle. Corre hacia las montañas, porque si no lo haces, serás destruido. Esa fue la ordenanza. No mires atrás. Y no fue nada más para él, fue para toda la familia. No mires atrás, porque si miras atrás, ¿qué iba a pasar? Serás destruido, ¿verdad? Van a ser destruidos, así que no puedes regresar al pasado. No puedes volver atrás. Olvidemos el pasado. Muchos de ustedes viven en el pasado y ese pasado no los deja avanzar, porque el pasado es el que sigue guiando sus vidas. El odio, el resentimiento, el orgullo, el afán. Eso sigue guiando sus vidas y no les deja crecer. Pero ¿qué es lo que pasó? Dice en el versículo 26, ya más adelante, que la esposa de Lot, ¿qué hizo? Miró hacia atrás y se convirtió en un bloque de sal. Entonces ella voltea hacia atrás. Tenía la duda, tenía la incertidumbre, lo que había atrás. Y entonces voltea, mira hacia atrás y queda hecha un bloque de sal. Se les dijo claramente, no mires atrás. Entonces, no sigas mirando atrás. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado, no sigas mirando atrás. Olvida ese pasado. Entonces, aquí podemos ver en este texto, en la historia de Lot y de su familia, la esposa se rezagó, se quedó atrás por mirar su pasado. Fíjense bien esto, qué interesante. Se quedó atrás por mirar su pasado, lo que estaba dejando atrás, como su casa, sus amistades, sus comodidades, temiendo seguramente deambular por algún lugar desierto, incierto, para después comenzar todo de nuevo. Pero esa imprudente decisión de mirar hacia atrás por su apego a su pasado le costó la vida. ¿Cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar mi comodidad? ¿Cómo voy a dejarla? ¿Cómo? Tan a gusto que estoy ahí, tan a gusto que estoy con mis cuates. Los domingos me junto con ellos y me siento muy bien. Y quieren que vaya a la iglesia. ¿Cómo voy a dejar todo eso? ¿A cuántos nos llegó a pasar? Sinceramente, ¿cómo voy a dejar eso? Bueno, olvida tu pasado, déjalo atrás, porque ese pasado te puede hacer perder la vida. Te está haciendo perder muchas bendiciones en tu familia, en tu hogar. Ahora quiero que entremos en materia y entonces aquí hay una pregunta: ¿y cómo seguirle? ¿Cómo ser guiados por Él? ¿Cómo ser guiados por Él? Veamos el consejo, veamos el ejemplo del arca del pacto. Eso que vemos ahí es una imagen cercana de cómo era el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Y el arca del pacto representaba lo que era la presencia de Dios en medio de su pueblo. El Señor le hablaba a Moisés y a su pueblo de en medio de esta arca. De hecho, representa lo que es el trono de Dios, la presencia de Dios. Y entonces, vamos a ver un pasaje en Samuel donde resulta que hubo una lucha entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y el pueblo de Israel perdió en esa batalla. Y después dijeron, hay que llevarnos el arca, porque si el Señor va con nosotros, les vamos a ganar. Y cuando trajeron a los sacerdotes el arca, todo el pueblo, los soldados, el ejército gritó tan fuerte que tembló la tierra, dice. Y entonces el pueblo filisteo dijo, ay de nosotros que han venido estos dioses que destruyeron a Egipto. Han venido esos dioses poderosos y nos van a vencer. Así que los filisteos
sabían que el arca del pacto representaba el poder, la presencia, la grandeza de Dios, y que al tenerla en posesión el pueblo de Israel podían vencerlos. Esa arca del pacto, cuando salieron de ella y cruzaron con ella y cruzaron el río Jordán, en cuanto tocaron, se detuvieron las aguas. Estaba con ellos en el día una columna de una nube, en las noches una columna de fuego. Nunca les hacía falta porque representaba la presencia de Dios. Y entonces resulta que en la segunda batalla que tuvieron ahí con los filisteos en Samuel, pierde el pueblo de Israel y les roban el arca y se la llevan. Y entonces los filisteos dijeron, 5 más 5, yes, ya la hicimos. Con esta arma vamos a ser los poderosos, nadie va a poder contra nosotros. Y entonces agarraron el arca y la metieron en el templo de su Dios. ¿Cómo se llamaba su Dios? Dagón. Su Dios Dagón, que era un Dios que estaba de aquí hacia arriba era parte hombre y hacia abajo era un pez. Ese era su Dios Dagón. Y entonces meten el arca en su templo pensando que era un Dios más, que en esa arca era un Dios más. El arca no es Dios, lo quiero decir, pero ellos creían que esa arca era Dios. Porque hay que recordar que los pueblos paganos tenían que ver a un Dios manifestado en algo. Entonces ellos creían que eso era un Dios y lo metieron a un templo donde estaban otros dioses y ahí estaba su Dios Dagón. Y resulta que cuando vienen al otro día se encuentran con que Dagón está tirado, postrado delante del arca. Dijeron, ay, pues ¿qué pasó aquí? ¿A qué hora fue el temblor o qué? Lo levantaron, lo pusieron a su lugar y al otro día cuando vinieron otra vez lo encontraron pero tirado ahora y con sus 2 brazos partidos. Y entonces empezaron a tener problemas de llagas, tumores, empezaron a llegar pestes de ratones. Y se lo llevaron a una ciudad y luego a otra ciudad y luego a otra ciudad. Y en todas las ciudades les pasaba eso hasta que en la última ciudad dijeron, no lo queremos aquí. Y entonces al verse ante eso dijeron, ¿qué hacemos? Y vamos a entrar aquí en lo que sucedió, en lo que hicieron. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo de 7 en adelante. Vamos a ver. Y dice aquí, si quieren saber si fue el Dios de Israel quien los castigó, hagan lo siguiente. Construyan una carreta nueva. Esa carreta deben jalarla, 2 vacas que nunca hayan trabajado con el yugo puesto. Fíjense, vamos a empezar aquí. 2 vacas que ¿qué? Que nunca les hayan puesto el yugo, o sea, que no sepan lo que es jalar algo, que sean vacas brutas para trabajar. Esto es lo que está diciendo, que no sepan trabajar, caminar con un yugo, jalando algo, ¿sí? Pero luego todavía dicen, ni hayan jalado ninguna carreta. Las vacas deben estar criando terneros, o sea, de pilón deben de tener sus becerritos. Como lo normal es que las vacas vayan hacia donde están sus terneros, encierren a los terneros en el establo. ¿Vamos bien hasta aquí? Y luego les dicen, pongan luego el cofre del pacto de Dios en la carreta y en una caja pongan las figuras de oro que hicieron, porque de pilón mandaron figuras de oro, de ratones y de tumores como ofrenda por haber ofendido a este Dios tan poderoso, porque reconocieron que no era el Dios de ellos. Y entonces dice que una vez que hayan hecho esto, el consejo de los sabios filisteos, les dicen, suelten la carreta para que las vacas se lleven la ofrenda. Fíjense entonces hacia dónde se dirigen las vacas. Esto es una prueba. Y entonces dicen, si se van hacia Bet-Semes, que es un pueblo israelita, podemos estar seguros de que fue el Dios de los israelitas quien nos causó tanto
daño. Si no sucede así, entonces sabremos que no fue su Dios quien nos castigó, sino que todo esto fue un accidente, una casualidad. ¿Sí? Estaba buena la tarea. Estamos hablando de ahí de Ecrón, donde estaban ellos, a Bet-Semes, que eran aproximadamente 15 kilómetros aproximadamente. Entonces, imagínese usted 15 kilómetros. Es bastante. Que dos animales que nunca han jalado una carreta puedan irse en una dirección específica, pero aparte de eso dice que atrás estaban sus becerros. Y los becerros estaban llorando por sus madres, las vacas. Acuérdense de apagar sus celulares, por favor. Los becerros iban a llorar por las vacas y el instinto de las vacas, ¿cuál iba a ser? Regresar por los becerros. Ese iba a ser el instinto de las vacas. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando es esa presencia de Dios la que está guiando tu vida. Vamos con el siguiente texto, que ya es el versículo 10. Dice: así lo hicieron los filisteos. Pusieron 2 vacas para que llevaran el carro, y a los terneros recién nacidos los encerraron en un establo. Luego pusieron en la carreta el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro, y dejaron que las vacas se llevaran la carreta. Imagínense la escena, ya ahí están. Encerraron a los terneros allá atrás. A ver, ven, Miriam, pero tráete a tu becerrito. Imagínense ustedes esto, a ver, ahí te va Miriam, déjalo aquí. Déjamelo ahí, eso, bien. Ten. Ponte aquí. Y ahora empieza a caminar para allá. Y aquí lo vas a dejar a tu hijo. Anda, échale ganas, ¿eh? Ya no lo vas a ver. Ya no lo vas a volver a ver. Ya no va a estar contigo. Pero lo estás escuchando llorar, clamar por ti. ¿Lo dejarías así de fácil? No es natural, va contra lo natural esto. No lo dejaríamos nosotros por nada. Si quieres me lo puedes dejar, no hay problema. ¿No hay problema, Raúl? Entonces, así como vemos ahorita con Miriam, imagínense, esos becerros recién paridos. Y las mamás de los becerros, o sea, esas vacas, los iban a dejar allí. ¿Tú qué harías por puro instinto? Al empezar a escuchar llorar a tus becerros, ¿qué harías? Te regresas inmediatamente. ¿Sabes? A mí me sorprende cómo los animales entienden más que nosotros a la sensibilidad de la voz de Dios. De hecho, me acuerdo de una burra, no venía a esta iglesia, y otra. La burra de Naamán, de Balaam, sí. No, ya le ando cambiando de dueño, fíjense. Por eso les digo, no venía esta. La burra de Balaam era un profeta que lo mandó el rey de los amalecitas para que maldijera al pueblo de Israel cuando iban a pasar por ahí, que venían de Egipto. Y entonces le iba a dar una buena paga. Y Balaam viene en su burra montado para ir y lanzar una maldición contra el pueblo de Israel. Pero cuando va en el camino, se aparece un ángel en el camino que Balaam no lo puede ver, nada más la burra. Y entonces cuando él va caminando, se pone el ángel delante de la burra y la burra se detiene. Y entonces le empieza a pegar y la burra avanza y se vuelve a detener y le vuelve a pegar. Y la burra vuelve a caminar y se vuelve a detener y lo restrega junto a
a la vara, al muro de piedra que había ahí en el camino. Y entonces Balaam se enoja y le empieza a agarrar a garrotazos. Y la burra que habla. Y ahora sí que como el chiste, ¿no? Salió corriendo y el perro detrás de él. Y ya cuando se escondieron allá dice, nunca había escuchado hablar un burro. Y el perro le dice, ni yo. Eso es, no, ¿dónde dice? No dice eso. Pero imagínense, escucha hablar a la burra. Y entonces le habla el ángel y le dice, ¿cómo es posible que ella sí me haya escuchado y tú no? Y sabes, así pasa muchas veces con nosotros. No escuchamos la voz de Dios. No escuchamos su guianza, no escuchamos su palabra, no escuchamos el mensaje. Escuchamos más nuestros deseos, nuestro pasado. Escuchamos más eso que a la voz de Dios. Ahora deje decirle algo aquí muy interesante, mi hermano. Ayer que estaba estudiando estos pasajes y estaba ahí investigando en el hebreo las palabras, todo, para ver si encontraba algo así muy profundo ahí, pues no hallé nada. Sí, o sea, la verdad no hallé nada, así que, la palabra burro viene de la palabra asno, no así. Pero ayer cuando estaba viendo esto, que me cae algo y me acordé. Esta palabra les dije que el Señor nos la dio en Puebla. Y es con la que nos llamó y nos habló acerca de salir de Puebla y sobre la muerte de nuestro hijo. Yo no me acordaba, la verdad. Y lo que fue el viernes, hace 6 años falleció nuestro hijo. Y el sábado, pues fue cuando lo cremamos y nos despedimos de él. Y ayer que lo estudiaba yo en la noche en la tarde, desde la tarde y en la noche, yo dije, Señor, ¿es una broma? O sea, yo no me acordaba, ni me acordaba o sea, pues el texto sí me acordaba, pero la verdad, de este acontecimiento no. Hasta ese momento me cayó así dicen los chavos, el 20, y dije, no es una casualidad, Padre, porque esto yo lo tenía que haber terminado hace 8 días. Y como el Señor una vez más recordándome, no mires atrás, sigue adelante. No mires atrás, sigue adelante. Deja tus becerros ahí atrás y sigue adelante. ¿Por qué? Porque cheque lo que sigue a continuación. Las vacas se fueron directamente, mi hermano. Dice directamente a Bet-Semes. En ningún momento se apartaron del camino, ni dejaron de mugir por sus terneros. ¿Sabes qué iban haciendo las vacas? Llorando por sus terneros, pero seguían adelante, seguían adelante, seguían adelante. Cuando yo salí de la iglesia de Puebla, que dejé la iglesia y los entregamos, les dije, que les hablé acerca de este texto y les dije, nos vamos llorando, mis hermanos, pero seguimos adelante. Yo no sé cuáles sean sus convicciones de usted. Ahora sí que, como dijo Josué, decidan a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Porque yo veo muchas veces que hace falta esa pasión, esa entrega. Muchos de ustedes a la primera de los problemas ya quieren botar la toalla. Se olvidan en quién creen, se olvidan de quién es su Dios. Y no es posible que no sepamos enfocarnos en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la guía de nuestras vidas. Él es real, Él es verdadero, no hay nadie como Él. Y entonces, ¿sabes algo? Cuando Él va guiando tu vida, eres capaz de caminar derechito hasta donde Él te diga.
Cuando el Señor nos llamó a salir de Puebla, ¿sabe que en Puebla nosotros vivíamos muy cómodamente? Muy cómodamente. Teníamos nuestra casa, una casa muy amplia. En la iglesia yo tenía 3 ancianos que me ayudaban, líderes. Yo me dedicaba nada más los domingos a predicar, era todo ya, porque escuela dominical había maestros, había creo que 6 o 7 grupos de escuela dominical y cada uno tenía su maestro. Y yo nada más me dedicaba a predicar los domingos. La iglesia, estábamos rentando un salón de fiestas, gracias a Dios había crecido la iglesia y ahí estábamos. Y vivíamos muy cómodamente. Y estábamos cómodamente. Hasta que el Señor vino y nos quitó a nuestro becerro. Y cuando nos quitó a nuestro becerro, le dijimos: Señor, lo que tú nos digas haremos. Y si tú quieres que dejemos aquí todo, la comodidad, el estar bien, la economía, y nos vayamos a empezar de la nada, lo vamos a hacer, Señor. Porque a final de cuentas nuestras vidas te pertenecen a ti. Y es a ti a quien vamos a seguir. Es a ti. Y si estamos aquí hoy, mi hermano, es porque Él nos trajo aquí. Y tú debes de entenderlo. Que si tú estás aquí es porque Él te ha movido. Pero no simplemente para que ocupes un lugar, sino para que te entregues, para que lo sirvas, para que lo sigas. Que eso sea lo que rija tu vida, que guía tu vida. Vas a tener problemas, vas a tener dificultades, siempre las vamos a tener. Pero ¿sabes cuál es la enseñanza aquí? No te detengas, sigue adelante. Mugiendo, llorando, pero sigue caminando. Sigue avanzando, porque Él es el que te ha llamado, Él es el que te ha escogido. Y eso es lo que tenemos que tomar en nuestro corazón. Y guardarlo ahí en nuestras vidas, entendiendo que si esos animales fueron capaces de caminar 15 kilómetros sin desviarse a ningún lado y llegar exactamente al lugar que tenían que llegar, porque la presencia de Dios iba allí, con mucho mayor razón tú y yo, que tenemos la mayor guía de nuestras vidas. Esta es la guía de tu vida. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu de Dios? Rinde tu vida, rinde todo tu ser a Él y obedece la palabra. Porque de lo contrario, entonces no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. No importa si te reúnes en una iglesia, no importa si tu pastor es muy grande. Si la palabra de Dios no es la que está guiando tu vida, entonces no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y mis hermanos, esto es algo que debemos de entender. Él nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y solamente por Él podemos llegar al Padre. Así que algo que debemos hacer es caminar con Él cada día. Han pasado 6 años de la muerte de nuestro hijo. Y sabes, no ha sido fácil. Y menos para mi esposa. Pero aquí estamos. Y vamos a seguir adelante. Dejamos una iglesia muy linda, creciente, un liderazgo muy bueno. Pero no importa lo que el Señor nos mande dejar. Lo importante es obedecerlo. No dejamos la iglesia, escúchelo bien esto, en Puebla, porque no trabajaba la gente, no la dejamos porque eran pecadores, no. No la dejamos porque se cacharon al pastor que andaba en pecado y lo cambiaron de diócesis, de iglesia.
Porque muchos hoy en día en las coberturas así le hacen, nomás los cambian de lugar. Nos venimos porque el Señor nos trajo. Y el Señor es tan fiel que cuando le dijimos a Él, sí Señor, lo vamos a hacer, Él empezó a abrir las puertas, a poner los lugares, a acomodar todo en una manera asombrosa. Y hoy quiero decirte que tú eres parte de esta iglesia, de nuestra familia. Y hoy ustedes son mis becerros. Y mi deber es cuidarlos. Y cuidar la unidad de la iglesia, cuidar las familias, y por eso estoy aquí, para cuidarlos, para guiarlos, hasta que el Señor diga, vámonos a otro lado. Pero mientras seguiremos sirviéndole y adorándole. Quiero dejarles para memorizar Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, que dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo.